Amén. ¿A cuántos les gustan los viernes de enseñanza? Amén. Si usted lo cree así, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Y hoy yo quiero hablar en esta noche de un milagro maravilloso, que mi hermano lo leemos en la Biblia, pero tal vez no lo dimensionamos. Es uno de los milagros más maravillosos que existe en la Biblia y que no fue hecho por Jesús. Un milagro que cuando leemos el pasaje decimos, wow. Fue un milagro. Hermano, normalmente cuando hablamos de milagro, pedimos para que Dios sane a alguien. Pedimos con fe o derramamos nuestra fe para que Dios nos supla, cubrir alguna necesidad económica, algún conflicto familiar. Y cuando estamos así, oramos con fe y le pedimos a Dios que cambie la situación. La Biblia dice que la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero este milagro del que vamos a hablar hoy es un caso extraordinario. Normalmente los milagros, este milagro del que vamos a hablar hoy, no es un milagro que se produce por la fe de quien lo necesitó. Es ahí lo extraordinario de este milagro. Sino que este milagro viene producto de la gente que estaba alrededor. Porque ya la persona estaba muerta. Ya la persona estaba muerta. Así que ella no pudo pedirle a Dios, y si lo hizo, Dios no le escuchó porque murió, dice la Biblia. Pero la gente que estaba alrededor de ella. Y es ahí lo maravilloso de este pasaje y de este milagro. Fue lo que activó un poder de Dios para poder levantarla de la muerte. Un milagro maravilloso, mi hermano. Seguramente usted lo ha leído. Seguramente. Este es un pasaje que me imagino que todos aquí han leído en alguna vez. Pero mi hermano, ¿lo dimensionaste? ¿Dimensionaste este milagro? Un milagro que se activó no por la persona, sino por los que estaban alrededor de ella. Es una mujer. Vaya conmigo, por favor, en sus Biblias al libro de los Hechos. Hechos capítulo 9. Vamos a hablar de esa maravillosa mujer llamada Dorcas. Tabita en arameo, en hebreo. En griego el nombre era Dorcas. La Biblia no me muestra que fue una mujer que era una líder de alguna iglesia. No era una mujer que predicaba, pero una mujer que servía. Era una mujer que hacía el bien por los demás. Y ese servicio que ella desinteresadamente hizo por mucha gente fue lo que al momento de ella morir, la gente no se quedó con eso. La amaban tanto que después de muerta
no se conformaron con eso. Y ese amor que sintieron por ella activó que Dios la trajera de vuelta. Ya está en Hechos 9:36. Vamos a leer hasta el 42. ¿Lo tiene? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas en griego. Esta abundaba en buenas obras. ¿En qué abundaba ella? En buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Y mira lo que viene a continuación, lo maravilloso de este pasaje. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó como viva. Y dice el 42: esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Una historia maravillosa. Una mujer que dice la Biblia que servía a las viudas del lugar y a muchas otras personas. La Biblia resalta que ella hacía túnicas y vestidos. La Biblia no me dice que cobraba por eso. Cada túnica $20 y cada vestido 30, yo no sé. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que ella abundaba en buenas obras. Abundaba. Y en limosnas también. Es decir, ayudaba a la gente. La Biblia da a entender que era una mujer, no puedo decir que es rica porque la Biblia no lo dice. Pero sí la Biblia dice que tenía sí se percibe que tenía un estatus bueno. Porque me imagino que así como hacía túnicas y vestidos para las viudas y se los regalaba, me imagino que también vendía al pueblo donde vivía en Jope. Así que dinero tenía la mujer. Y la Biblia dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas. Quiere decir que ayudaba económicamente al que podía ayudar. A mí me encanta eso. Pero también la Biblia me dice, y mi hermano escucha bien, porque a veces creemos que las personas buenas no mueren. No, sí. La Biblia dice que ella enfermó y murió. No dice cuánto tiempo enfermó. No dice de qué murió. Dice que enfermó y murió. Punto. Y mi hermano, eso también es importante que lo entendamos. No importa lo buena persona que eres, llegará el día en que morirás. Mi hermano, todos tenemos cita con la muerte algún día. No importa si eres buena o mala gente. Tabita era buena gente, pero enfermó y murió.
Así que yo quiero hablar de 4 puntos importantes. El perfil de esta mujer. Quiero hablar de la fe de los que estaban con ella, de la evidencia de la fe de los que vivieron con ella y del milagro, que también hay cosas importantes en ese milagro que se dieron ahí. Así que lo primero, Tabita en arameo, Dorcas en griego, era el nombre de esta mujer. La Biblia no dice si tenía marido, la Biblia no dice si tenía hijos, no lo dice. Lo que sí dice era que era una mujer que abundaba en cosas buenas. Mira que dice buenas obras, porque también hay malas. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas. Era una mujer que la Biblia no me habla que era una líder famosa de la época. Era una mujer sencilla que hacía vestidos y túnicas. Y me imagino que eso era lo que le permitió tener la situación económica buena que se asume que ella tenía. Y esto es importante, mi hermano. Usted no necesita predicar aquí, ni siquiera necesita ser un líder o un servidor de la iglesia. Usted lo que necesita es ser como ella, abundar en buenas obras y ayudar a tu hermano cuando tienes ojos y ves que lo puedes ayudar. Siempre el pastor ha dicho eso. Nosotros no tenemos que esperar que la persona te tire indirectas o venga a ti a pedirte. Si tú tienes ojos y ves y puedes hacerlo, está en tu capacidad de hacerlo, tú deberías ser como Dorcas, abundar en buenas obras y en limosnas, ayudar a tu hermano, a tu hermana cuando ves que tiene necesidad, como hizo Dorcas. Alguien dijo amén. Y mi hermano, la fe de ella no vino, porque a veces creemos que la gran fe viene cuando tú vienes al altar. Y sí, todo eso es bueno. Pero mi hermano, la fe se prueba. Todos tenemos una medida de fe. Unos tienen más fe que otros. Y a mí me encanta la fe de este pasaje. Me encanta, mi hermano. Repito, la Biblia no dice que fue a través de la fe de ella que ella revivió. No, ella estaba muerta. Ella ya había muerto. Enfermó y murió. Así que vamos al punto número 2. El punto número 1 era ese. ¿Qué mujer era ella? Punto número 2. La fe que nace después de muerta. La Biblia dice en el versículo 38. Recuerden que estamos en Hechos 9. En el 38 dice: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Ok, Dorcas muere. Y esta es la parte maravillosa de aquí. Maravillosa. Los discípulos, la gente de Jope, las viudas que amaban a Tabita, al ver que ella muere, no dijeron: bueno, vamos a ponernos de acuerdo para el sepelio porque tenemos que enterrarla, ¿pero qué vamos a hacer? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que ellos, de una vez, luego de la muerte, se dieron cuenta que Pedro estaba cerca, estaba en el pueblo de al lado, Lida. Averigüé qué lejos estaba Lida de Jope. 3 o 4 horas. 3 o 4 horas quedaba Lida
de Jope, donde murió Tabita, donde murió Dorcas. Y la Biblia dice que ellos le envían 12 emisarios a Pedro para rogarle de que viniera a Jope. Porque, mi hermano, ellos tenían la convicción de que el hombre de Dios podía levantar a su sierva Dorcas. Ellos tenían esa convicción. Mandan a 2 emisarios. Y he aquí la parte que a mí me encanta de este pasaje. Hubo una fe que trascendió después de la muerte. Ojo, después de la muerte. Cuando lo de la hija de Jairo, ¿cuándo recuerdan el pasaje? Jesús iba en camino, pero alguien de la casa de Jairo vino para decir: no molestes más al maestro, tu hija murió. Es decir, la hija de Jairo estaba viva cuando Jesús iba para allá. No sé qué hubiese pasado estando muerta si Jairo hubiese mantenido la fe de esta gente para decirle a Jesús después de su hija muerta: hey, mi hija murió, ayúdame a salvarla. No sabemos. No sabemos. Él vino a Jesús entendiendo que su hija aún estaba viva. Pero aquí ya Dorcas había muerto. Ojo con eso. Ya Tabita estaba muerta aquí. Y mi hermano, cuando alguien muere, ¿qué hay que hacer? Enterrarlo. Hay que enterrarlo. Pero me encanta que ellos no se quedaron con eso. He aquí lo maravilloso de lo que pasa en este pasaje. Ellos no se resignaron a la muerte de su amada Dorcas. De una vez dijeron: Pedro está allá. Ese gran hombre de Dios está cerca de aquí. Vamos a mandar a buscarlo porque seguro él podrá hacer algo. Y mi hermano, nos preguntaremos: ¿por qué mandaron a buscar a Pedro? Sí, era un discípulo de Jesucristo. Alguien de quien seguramente habían escuchado la fama. Pero la Biblia también muestra que en Lida, donde estaba Pedro, pocos días antes, Pedro había levantado a un paralítico de 8 años. Eneas. ¿Cómo se llama el paralítico? Eneas. Pedro había levantado a Eneas, 8 años paralítico. Y seguramente ellos sabían eso. Y sabían que Pedro estaba cerca. Y mandaron a buscar a Pedro. Mi hermano, la Biblia dice que después que Dorcas muere, la lavaron, la limpiaron, pero no la llevaron al cementerio. La llevaron a una sala y allá la dejaron hasta que Pedro viniera. Mira la fe de esa gente, mi hermano. Mi hermano, recuerda algo: Dorcas había muerto. No estaba de que bueno, estaba más allá que de acá. No, ya Dorcas había muerto. La limpiaron, la lavaron y la pusieron en una sala a la espera de que Pedro viniera, porque ellos tenían la fe de que Pedro iba a hacer algo por ella. Yo te pregunto a ti, ¿tienes la misma fe de esa gente? ¿Tienes la misma fe? Porque, mi hermano, una cosa es que tú le pidas a Dios algo en vida. Alguien que esté agonizando en un hospital y tú le pidas a Dios: ayúdalo o ayúdala para que no se muera, dale un tiempo más. Pero, mi hermano, la Biblia dice que Tabita enfermó y murió. Ya estaba muerta. Ya estaba muerta.
Ya Tabita estaba muerta. Ahora es fácil leerlo. Pero cuando tú limpias un cuerpo después de muerto, ¿cuántos lo han hecho alguna vez? Hay gente que no quiere saber de eso porque no resisten el impacto. Pero mi hermano, ponte en el lugar de estos discípulos de Jope. Limpiaron a Tabita después de muerta, no se te olvide eso. La limpiaron, la acomodaron y dijeron, no nos vamos a quedar con la muerte de ella. Aquí tiene que pasar algo. Y la pusieron en un lugar. Mandan a buscar a Pedro. Y mira, mi hermano, ellos dicen que cuando llegan donde Pedro le dicen, no demores en venir a nosotros. Dando a entender, no permitas que pasen 4 días porque después el cuerpo va a oler. La Biblia dice que Pedro se levanta y va con ellos. Punto número 3. ¿Cuál fue el primer punto? Ay, ay, ay. Número 2. La fe de la gente de Jope. Y número 3. La evidencia de su fe. Mi hermano, cuando Pedro llega a Jope, encontraron a todas esas mujeres a quienes Tabita le había hecho alguna túnica o algún vestido. La Biblia dice que estaban llorando, pero rodearon a Pedro y le enseñaban los vestidos y las túnicas que en vida Dorcas les había hecho. Mi hermano, sí, estaban llorando, pero también tenían fe de que Pedro podía hacer algo en el nombre de Jesucristo. Y aquí viene un punto interesante. Aquí viene un punto interesante. La Biblia dice que Pedro sacó a todos del lugar donde estaba o de la sala donde estaba Dorcas. Los sacó a todos y a mí me llama la atención ese pedazo. Volviendo al pasaje de la hija de Jairo. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó allá con Pedro? ¿Lo recuerdan? Que cuando Jesús dijo, la niña duerme, ¿cómo se burlaban de Jesús? Y que fue el motivo por el cual Jesús dijo, se van todos de aquí. Solamente entren los padres y los discípulos que estaban con él. Pero sacó a todos. ¿Pero por qué Jesús los sacó? Por la incredulidad que había en ellos. No creían que Jesús podía resucitar a la niña. Y por eso cuando Jesús dijo que dormía, se burlaban de Jesús. Pero acá fue diferente. Mi hermano, acá fue diferente. Cuando Pedro llega allá, encuentra a una gente llorando, pero con una fe grande en su corazón. Pero igual la Biblia dice que Pedro los sacó a todos. Los sacó. ¿Qué te quiero decir ahí? Pedro pudo decir, entra en una comisión. Porque Pedro sabía, por lo que vio, que ellos no mandaron a buscarlo por el gusto. Ellos tenían fe. Tenían fe de que podía hacer algo por Dorcas. Pero igual lo sacó. Pero ahí también ocurrió otras cosas importantes. Cuando Pedro estuvo solo, porque Pedro estaba solo con ella. Pedro y Dorcas, todos estaban afuera. La Biblia dice que Pedro, vamos a leerlo,
versículos 40 y 41. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro, ¿cómo hizo? Se puso de rodillas y oró. Páralo ahí. Pedro entra a la sala donde está bien arregladita Dorcas por la gente que la amaba. Dice que entró, se arrodilló y oró. Fue lo primero que hizo Pedro. Y yo me imagino que Pedro está emulando lo que vio que Jesús hizo con Tabita, con la niña, la hija de Jairo. Así que Pedro está copiando a su maestro aquí. Entró, se arrodilló y oró. Y me llama la atención que la Biblia dice, ahí mismo en el versículo 40, y volviéndose al cuerpo. Lo que quiere decir, mi hermano, que Pedro no miró a Tabita. Él entró, buscó alguna parte de la sala, se arrodilló de espaldas a Dorcas y oró. Cuando terminó de orar, entonces miró a Dorcas. Hermano, cuando la Biblia especifica cosas como estas, es importantísimo. Porque, mi hermano, a nosotros no nos importa, y siempre hago la observación. Cuando alguien está enfermo, a mí lo que menos me interesa es la enfermedad que tiene. Voy a repetir eso. Lo que a ti y a mí, lo que menos nos debe interesar es qué tiene la persona. A nosotros nos toca orar y creer que Dios podrá hacer algo. Y a mí me encanta eso. Pedro no entró a la sala, miró a Dorcas para ver cómo estaba y dependiendo de lo que veía en Dorcas oró. No. Él entró y oró sin mirar a Dorcas. Y después que él ora, es que la Biblia dice volviéndose al cuerpo. Es que entonces después que él le ora a Dios, entonces él viene donde la persona. Y le dice lo mismo que Jesús le dijo a aquella niña. Acá menciona el nombre de Tabita y le dijo, levántate. Yo quisiera que ustedes se pusieran en el lugar de Pedro cuando llegó a Jope. Porque seguramente cuando fueron a buscarlo a Lida, le dijeron, nuestra amada Dorcas murió. Por favor, no demores en venir. Y yo me imagino que Pedro se asombró de ver tanta fe. Y cuando llegó, vio la fe, porque la Biblia dice que todas las viudas mostraban los vestidos y las túnicas que Dorcas había hecho en vida. Es como diciéndole a Pedro, mira, ¿ves? Ella era una buena mujer. Ella nos ayudó a todas nosotras. No solamente nos regalaba las túnicas y vestidos que estás viendo, sino que también nos ponía la paila muchas veces. Nos ayudó en más de una ocasión. Por favor, haz algo por esa mujer. Eso fue lo que Pedro vio en las mujeres cuando llegó allá. Y hermano, no se te olvide que ella, la Biblia nos dice que era una gran líder de la época. Era una simple servidora. Era una mujer que ayudaba al prójimo. Que sabía que aquellas mujeres a quien les regaló las vestiduras que les hizo,
lo hizo con todo su corazón. Así que cuando les tocó a ellos hacer algo por su amada Dorcas, no dudaron. Y mi hermano, a mí me impresiona que lavaron a Dorcas, la limpiaron, la acomodaron, pero no la llevaron al cementerio. No, al cementerio no. Manda a buscar al hombre de Dios. Seguramente Él la va a levantar. Y mi hermano, sí, Pedro estaba al alcance de ellos. Pero Jesús está al alcance tuyo y mío también hoy. Voy a repetirlo. Jesús está al alcance tuyo y mío hoy. Mi hermano, eso no ha cambiado. Así que yo te pregunto, ¿cómo está tu fe cuando las cosas no salen bien? No se te olvide que Dorcas había muerto. Pero la fe que esa gente tenía, mi hermano, Dios tuvo que respaldar la fe de esa gente. Dios respaldó la fe de esa gente. Y también Dios retribuyó a Dorcas todo el bien que le había hecho a su gente en Jope. Y eso es algo, amados, que leemos la historia, pero también está al alcance de nosotros. Hacer el bien a los demás también está al alcance tuyo y mío. Y esto me enseña que Dios ve las buenas obras de sus hijos. Dios ve las cosas buenas que haces en favor de otros. Dios las ve. Dios las ve. ¿O tú crees que Pedro vino a Jope solo porque 2 personas fueron a buscarlo? ¿Tú no crees que Dios le dijo, ve con ellos? Así, porque este pasaje termina donde empieza otro. Si usted lee ese versículo, ve conmigo nuevamente al último versículo. En el versículo 43 de Hechos 9, termina donde empieza otro capítulo maravilloso. Porque la Biblia dice en el 43, y aconteció que se quedó, ¿cuántos días? Muchos días en Jope. ¿En casa de quién? De Simón Curtidor. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de Simón el Curtidor? O sea que este milagro termina donde empezaba otro. Porque a Simón el Curtidor, donde Pedro se quedó, dice la Biblia que Pedro estaba en el altillo y que vino una visión de animales y que Dios le dijo, mata y come. ¿Cuántos se acuerdan del pasaje? Y Dios le manda también emisarios para que vayan donde Cornelio. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? ¿Y qué le dijo Dios a Pedro? Ve con ellos. Así que yo asumo que lo mismo pasó cuando los de Jope vinieron a hablar con él, estando él en Lida. Seguramente Dios le dijo, ve con ellos. Ve con ellos. Y se dio ese maravilloso milagro. Y para mí es maravilloso porque ya ya Tabita estaba muerta. Muerta. No es lo mismo que tú le pidas a Dios para que salve a alguien vivo, a que tú creas que Dios puede levantar a un muerto. Mi hermano, son 2 escenas diferentes aquí. 2 escenas diferentes. En donde la fe está en juego aquí. La fe está en juego. Ellos no la llevaron al cementerio para decir, hey, Pedro está allá, vamos a sacarla de la tierra. No. Ellos la guardaron ahí, déjala ahí porque vamos a buscar a Pedro y Pedro la va a levantar, porque así lo creemos.
Y aquí, mi hermano, es donde entra lo que todos tenemos, pero que nos falla en ocasiones: la fe. Mi hermano, nosotros tenemos una fe humana. La fe del hombre es una fe humana. Es una fe dependiendo de las circunstancias. Hay cosas en las que no creemos que pueden pasar. Hay cosas en que no creemos que pueden ocurrir. Por eso yo les decía, creo que fue la semana pasada, yo le decía a mi hermano: no subestimes a Dios. No lo subestimes. Dios puede hacer lo que sea, como levantar a Tabita de los muertos. Así que termino diciéndote, amado, ¿hay algo que consideres que ya está muerto, que ya no tiene esperanza para ti? No sé, algún familiar que tú consideres que ya espiritualmente para ti ya murió, no tiene esperanza. Todo depende de la fe con que lo miremos. Todo depende de la fe con que lo veamos. Y mi hermano, la Biblia a mí me ha enseñado que Dios honra la fe. Si tu fe está a la altura de lo que Dios espera, Dios hará. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Pero tu fe tiene que estar a la altura de las circunstancias. Como la gente en Jope. Mi hermano, esa era una fe que estaba a la altura de lo que estaba pasando aquí. Porque al mismo Jairo, cuando le vinieron a decir: ya no molestes al maestro, que tu hija murió, hasta que se puso que... Y Jesús tuvo que decirle: mantén la fe. Jesús tuvo que decirle a Jairo: mantén la fe. Porque ya Jairo ya iba como que iba a abandonar el barco. Porque no es lo mismo orar por alguien que está vivo que por alguien que esté muerto, mi hermano. Ahí hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Donde la fe tiene mucho que ver. Mucho que ver. Así que si tú tienes un familiar enfermo, ponle la enfermedad que tú quieras. Pónsela. La que tú quieras, ponle la enfermedad. Terminal. De aquellas donde normalmente la gente no vuelve. Pon esa enfermedad. Pero si tu fe está a la altura, si tu fe está a la altura, ¿no crees que Dios puede revertir? ¿No crees que Dios puede cambiar la situación de ese enfermo? El servicio que tú des hoy es una semilla que Dios tomará en cuenta mañana. Déjame repetir eso. El servicio que tú des hoy a tus hermanos en Cristo, a la gente que conoces y también incluso a la que no conoces, ese servicio, ese abundar en buenas obras, será tu mejor intercesión delante de Dios. Hermano, nunca dejes de hacer el bien, porque a su tiempo Dios te recompensará. Dios hará cosas buenas por ti, aún después de muerto o muerta. ¿Cómo pasó aquí? ¿Cómo pasó acá? En donde Dios honró los buenos servicios de una mujer y la levantó de los muertos. Hermano, tú te puedes... Ok, la Biblia no lo dice porque la Biblia no menciona más a Dorcas después de lo que pasó. Pero te puedes imaginar a Dorcas después de resucitada. Te puedes imaginar cómo esa mujer era después que fue levantada de los muertos. Te lo puedes imaginar. Si ella hacía buenas obras, te puedes imaginar después de levantada de los muertos cómo era esa mujer. La Biblia no la vuelve a mencionar, no sabemos cuántos años vivió
Después de eso, después de ese milagro. La Biblia no lo dice. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si ella ayudaba a mucha gente estando viva, sin saber lo que Dios tenía para ella, yo no quiero ni pensar todas las cosas buenas que hizo luego de haber sido resucitada. No quiero ni pensar, la Biblia no lo menciona. Pero que Dios te levante de los muertos, mi hermano. Ella tuvo la dicha de ser levantada de los muertos. Por la fe, no de ella, por la fe de la gente que convivió con ella. Eso fue lo maravilloso aquí. La fe no fue de Dorcas, ella estaba muerta. Estaba muerta. Pero la gente dijo, no, esa mujer fue muy valiosa en vida. No podemos quedarnos con eso de que murió y ya. Y así es nuestra hermana que está aquí, que cumplió años en estos días. Leida es una mujer que a quien pueda ayudar, ayuda. Es una mujer que abunda en buenas obras. Es un ser humano, se puede equivocar y errar. Pero mi hermano, todos, ¿ustedes lo escucharon? ¿Ustedes lo escucharon? No estoy diciendo la muerte, tranquila. Pero mi hermano, todos debemos imitar eso. Abundar en buenas obras. Hacer el bien a quien puedes. Y en su momento, viva o muerta, Dios te recompensará. Como pasó con Dorcas. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. Aleluya.